En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Cada vez que el proyecto de ley que pretende hacer una modificación o transformación al Código Nacional de Policía hace una aparición en el Congreso de la República, se desata toda una polvareda que lleva a la discusión. La razón, muchos consideran que es hora de modificar lo que llevamos más de 40 años con este mismo código, pero para otros no es necesario y vulneraría algunos derechos. Pues a raíz de lo que está sucediendo en este momento en La Habana y que estaríamos próximos a la firma de un acuerdo final de paz, pues surge una inquietud y es si esta transformación al Código Nacional de Policía está con miras al posconflicto. Es el debate que tendremos esta noche, así que esperamos ustedes nos acompañen. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y comenzamos a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos a Veredicto y esta noche estamos tratando de analizar si el proyecto de reforma al Código Nacional de Policía está diseñado con miras al posconflicto. Primero, para entrar en materia, veamos algunos argumentos de este debate. El trámite del nuevo Código Nacional de Policía está por terminar en el Congreso de la República, bien sea porque es aprobado o porque se le agota el tiempo de su trámite. Estamos hablando nada más ni nada menos de la capacidad que va a tener la policía de conducir a las personas, o sea, de disponer, aunque sea momentáneamente, la libertad de las personas. Pero dentro de todas las ventajas y críticas que se han hecho a este proyecto de convivencia ciudadana, es probable que no se hayan tenido en cuenta las posibles disyuntivas originadas por el reintegro a la sociedad de los hoy integrantes de la guerrilla de las FARC. Hoy ustedes se convierten en una esperanza para Dios, para la sociedad. Su seguridad, la posibilidad de movilizarse en protestas o la simple cuestión de vivir en un núcleo urbano con vecinos que desconfíen de ellos genera nuestro tema de hoy. Y como siempre, ustedes dictarán el veredicto. ¿Está diseñado este nuevo Código de Policía para el posconflicto? Es el debate que tendremos esta noche. Recuerden, ustedes pueden ingresar en cualquier momento a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. También recibimos todas sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. Nos acompaña esta noche en la Fiscalía el señor Daniel Palacios, concejal del Centro Democrático, politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Florida International University, candidato a maestría en gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional de la Universidad de Harvard y fue asesor del comandante general de las Fuerzas Militares en el Ministerio de Defensa. Señor Palacios, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Claudia. Un placer estar aquí con ustedes. Para nosotros también, muchísimas gracias. Y nos acompaña esta noche en la defensa el señor Germán Barón, senador de Cambio Radical, ponente de este proyecto, abogado especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, fue representante a la Cámara y secretario general de Corabastos y de la Personería Distrital en 1993 y fue personero del Distrito Capital. Señor Barón, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y a los panelistas. Muchísimas gracias. Ya conocen ustedes entonces la dinámica del programa. Comenzamos con la Fiscalía, quien tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, en materia en lo que tiene que ver con la reforma al Código de Policía, nosotros desde el Centro Democrático consideramos que es importante y necesario reformar el Código de Policía, que ha estado en mora de hacerlo en los últimos 40 años. Aquí necesitamos un Código de Policía que dé unas herramientas claras a la Policía Nacional para poder de manera rápida y de manera eficiente combatir conductas que atentan contra la convivencia de los ciudadanos. Pero en ningún momento y bajo ninguna manera puede ser esto una situación para meterla dentro del posconflicto. Eso es un tema que no tiene nada que ver con el posconflicto. Hoy, la inseguridad que vivimos en las ciudades de Colombia y los problemas de convivencia que vivimos no tienen nada que ver con las FARC ni tienen nada que ver con el ELN. Aquí lo que sí hemos visto es que gracias a la política de seguridad democrática, gracias a que durante tanto tiempo se combatió la inseguridad
que provenía por parte de las FARC y de esos grupos terroristas, cada día más nos hemos enfocado en que los problemas son más de las ciudades y son unos problemas más de convivencia, unos problemas más de la basura, unos problemas más del perro que no hace sus necesidades en donde la tiene que hacer porque a la persona no le importa, unos temas de colados, unos temas del ruido. Esos son temas de convivencia que tenemos que enfrentar, haya un posconflicto o no haya un posconflicto. Ahora bien, nos preocupa también que tenemos una pequeña confusión entre lo que es una contravención, lo que es convivencia y lo que son temas penales. Y aunque es loable lo que trata de hacer el Código de Policía, enfrentar temas como el robo celular, enfrentar unas conductas que en última son delitos, eso no va a generar que disminuya la criminalidad en ese sentido, porque eso son conductas delictivas, son conductas punitivas. Robarse un celular es un delito, robarse un celular no es una contravención. Ahora, sí bien, puede ayudar, pero lo que no podemos hacer es un código de policía a falencia de un código penal. Aquí tiene que haber una reforma al código penal muy clara que dé unas facultades para enfrentar esos delitos menores como son el robo de un celular. Por ejemplo, que usted cuando se roba un celular tenga un tema de reincidencia. Se robó el primer celular, puede que ese celular no acarree una sanción privativa de la libertad muy grande, pero a la segunda vez que esa misma persona se roba un celular, entonces debe tener una sanción privativa de la libertad de 6 meses, de 8 meses, de 1 año. Pero a la tercera vez que esa misma persona la llevan robándose un celular, pues debería tener una sanción mucho más alta. Entonces, en ese sentido, primero, no estamos de acuerdo con que el Código de Policía sea una excusa para un tema del posconflicto. Yo creo, inclusive, que la posición del senador Barón y la posición de muchas personas que en el Congreso de la República han intentado de reformar este código no ha sido pensando en un posconflicto, ha sido pensando en afrontar las condiciones de inseguridad que viven las capitales de la ciudad y los temas de convivencia que vivimos todos los colombianos. Entonces, en ese sentido, esto no puede volverse ahora un panfleto propagandístico frente al tema del posconflicto. Y segundo, sí quisiéramos ver unas facultades mucho más claras, mucho más amplias para los consejos y para las asambleas que podrían enfrentar claramente unas situaciones particulares dentro de cada una de las ciudades. Señor Palacios, el señor Luis Guillermo Plata, presidente de Bogotá Región, tiene para usted la siguiente pregunta. Se dice que las sociedades modernas no requieren regular la convivencia. No obstante, cuando uno viaja a países más desarrollados que Colombia, uno encuentra que las sanciones por faltas menores son muy fuertes. Cuando uno en un país infringe las normas de tránsito o se cuela en una fila o invade el espacio público, tiene multas y sanciones muy fuertes. ¿No cree usted que herramientas como esas son necesarias en Colombia? Claro que sí. Eso es lo que hemos dicho. Es muy importante hacer una reforma a un código de policía que permita la aplicabilidad de la norma. Es que aquí el problema que teníamos antes es que usted tenía una contravención o usted cometía una actitud que iba en contra del código de policía y el procedimiento para la policía era amonestarlo verbalmente o llevarlo donde un inspector de policía para que el inspector de policía determinara si lo sancionaba o no lo sancionaba, y eso tenía todo un proceso administrativo que no se volvía eficiente. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Luis Guillermo Plata. Aquí lo que necesitamos es, de manera eficiente y de manera efectiva, que el policía pueda poner una sanción de manera inmediata, como funciona en la gran mayoría de ciudades del mundo. Pero lo que no podemos pensar es que con el Código de Policía vamos a solucionar problemas inherentes del sistema judicial o problemas inherentes que corresponden al Código Penal. O sea, aquí tenemos que hacer un esfuerzo, sí, de sacar un código de policía que dé un procedimiento claro de cómo combatir esas conductas, pero también tenemos que tener claro que no podemos pensar que en este código de policía, a pretexto de que el código penal no funciona o tiene vacíos, vamos a suplir esa necesidad en un código de policía. Muchísimas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado para que complemente su posición. Se trata de la doctora Margarita Restrepo, representante a la Cámara del Centro Democrático, comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, miembro fundadora del Centro de Pensamiento Primero Colombia, de la cual fue su directora en un periodo y columnista del portal Minuto30.com. Señora Restrepo, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Comencemos entonces con el interrogatorio por parte de la Fiscalía. Pues la primera pregunta, representante, sería: ¿no cree usted que sería un riesgo para Colombia y para los ciudadanos enmarcar algo tan importante como es una reforma al Código de Policía y ponerle un tema de posconflicto cuando eso es una necesidad que desde hace más de 40 años tenemos los colombianos? Quiere decir, es bueno enmarcar un código de policía que lo están pidiendo todos los ciudadanos a gritos por los problemas de convivencia que hay, enmarcarlo en un tema de un posconflicto y de un acuerdo que no sabemos si va a llegar con las FARC.
En este momento es un riesgo para la democracia colombiana. Todos coincidimos en que se necesita un código de policía, que el actual está obsoleto. Incluso revisándolo, las multas de las que se habla hoy por hoy en el código de policía son de 5 pesos, de 10 pesos, de 8 pesos. Pero este no es el momento histórico para hacer un código de policía. Se ha presentado varias veces en el Congreso de la República y no ha prosperado. A mí me preocupa, por ejemplo, que todo lo que pasa en el legislativo y todo lo que pasa en las altas cortes hoy por hoy es consultado con los narcoterroristas de las FARC. Entonces, esto es un riesgo más, porque es vergonzoso ver cómo la Corte Constitucional, por ejemplo, hace pocos días le preguntó a los narcoterroristas de las FARC, a los que están en La Habana, ellos qué pensaban de la demanda que había interpuesto el exfiscal Montealegre con respecto a los acuerdos, para blindar los acuerdos. Entonces pienso que definitivamente es un riesgo, que el momento histórico que vive Colombia no está apto para reformar el Código de Policía, y que además de eso no sería productivo para hacerlo en este momento. ¿Por qué? Porque hablan que es que para el posconflicto. Yo sí quisiera preguntar para cuál posconflicto, porque no sabemos qué se está negociando, no sabemos cuál es el conflicto que se está negociando, porque hablan todos los días de una cosa distinta, y fuera de eso no sabemos ellos en qué términos están proyectando el posconflicto. Hay medidas que se toman, hay artículos muy buenos, pero hay artículos muy peligrosos, como por ejemplo el allanamiento sin orden escrita. Esto es un allanamiento express. Háganme el favor y me dicen ustedes, si los narcoterroristas de las FARC pretenden ser parte de la Policía Nacional, incluso han dicho que quieren ser parte de la Policía Rural, y les vamos a dar el poder de que entren a nuestras casas sin necesidad de tener una orden por escrita de allanamiento. Vamos con la siguiente pregunta, pero no va en contravía su testigo con la cabeza de la Fiscalía, porque usted considera que el momento pertinente sí es ahora, lo contrario dice su testigo. No, yo creo que eso va en medida de lo que hemos estado diciendo. El gran problema que existe es ponerle un nombre político, ponerle un nombre de posconflicto a un código de policía que no debería depender de si hay un posconflicto o no. En esa medida, entonces la pregunta sería esta: si no existiera una mancha o no existiera aquí el juego político de querer poner esto como un tema del posconflicto, ¿no es necesario para los bogotanos, para los colombianos, tener un código de policía? Vuelvo y te repito, es absolutamente necesario un código de policía, está completamente obsoleto, pero pienso que se tiene que blindar, muy bien blindado, porque el momento histórico que vive Colombia es absolutamente riesgoso. Estamos de acuerdo con hacer un nuevo código de policía, pero que se brinden las garantías necesarias para el momento histórico que vive Colombia. O sea, lo que usted está diciendo, representante, es que lo que no podemos tener es un código de policía que quede a nombre del posconflicto. Que quede a nombre del posconflicto y, como lo dije en mi primera intervención, que tenga que ser verificado y avalado por los narcoterroristas de las FARC, que es lo que está haciendo en este momento el gobierno nacional. En determinados momentos pareciera que quienes gobiernan en realidad son las FARC. En ese sentido, sería muy difícil pensar que si aprobáramos el código de policía ahorita, terminaría ese código de policía con alguna opinión de las FARC en La Habana, o que las FARC podrían tener alguna incidencia en si se aprueba o no se aprueba este código de policía. Lo que hemos visto en el trascegar del proceso de paz, pienso que nos obliga a nosotros los congresistas, que somos los encargados de aprobar o no el código de policía, a blindar lo más que podamos a nuestros policías. Muchísimas gracias a ambos. Pues muchos otros interrogantes los tiene el doctor Barón. Encabeza esta noche la defensa. Ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos escucharemos sus interrogantes. Regresamos a Veredicto. Les recuerdo que estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó el momento para que la defensa, el doctor Barón, ponente de este proyecto, contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer dos precisiones. Primero, en ningún momento nosotros hemos pensado oír a las FARC. Para ninguna circunstancia del código se ha hecho. Y no comparto ni siquiera que vayan, pero permítame, yo hago una contextualización y ahí sí le hago la pregunta. Ni siquiera estoy de acuerdo con que vayan a la Corte Constitucional a dar ningún tipo de explicación, porque para mí están por fuera de la legalidad. Segundo, el código no es de iniciativa congresional, es de congresistas más el Ministerio de Defensa.
así fue presentado y así se ha tramitado. Entonces le pregunto, ¿nos vamos a sustraer de darles a los colombianos un código de policía por una circunstancia histórica cuando es totalmente ajena al posconflicto? Son temas de convivencia que nada tienen que ver. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos la obligación o no de blindar al ciudadano y que si se llega a dar un posconflicto haya unas normas que le pongan límites a los comportamientos de personas que no han tenido ningún tipo de frontera en sus comportamientos. ¿Estaría de acuerdo con eso? Para empezar, a mí me parece que el hecho de que el ministerio esté en el proyecto ratifica mi tesis de que necesita aval de La Habana, porque la mayoría de los ministerios, la mayoría del gobierno nacional, hoy por hoy no propone absolutamente nada sin que tenga el aval de La Habana. Y pienso que el actual Código de Convivencia está obsoleto. Me parece que hay un error al pensar que el posconflicto no tiene nada que ver con la convivencia, porque es que si se llega a dar un posconflicto, claro que va a afectar la convivencia de todos los colombianos, de cada uno de los colombianos. Tendría que decir que hay una contradicción. ¿No le parece contradictorio decir que era un proyecto del Congreso y ahora cuando le digo que también está el Ministerio, también le parece que no es un código para cualquier circunstancia? Yo no hablo del posconflicto. ¿Usted sabe de qué se trata el posconflicto? ¿Usted sabe cómo va a vivir Colombia el posconflicto? ¿Usted sabe hoy por hoy si va a haber o no va a haber posconflicto? Porque yo pertenezco al Congreso de la República y tengo que serle muy sincera, no lo sé. Ni siquiera sé qué se está negociando en La Habana. Todos los días nos sorprenden con cosas distintas. Y no hay ninguna contradicción. Yo tenía entendido que era de iniciativa parlamentaria, pero cuando usted me informó que el ministerio estaba involucrado, definitivamente me produce desconfianza. Yo le preguntaría entonces, el origen que puede ser del Congreso y del gobierno impide que se pueda expedir un código de policía que se ajuste para poder regular las conductas ciudadanas. Para nada, para nada. Pero entonces, ¿por qué no habría un momento histórico adecuado? Estamos absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo no sé si usted no es consciente, pero la mayoría de los colombianos pensamos que este proceso o esta negociación que se está haciendo en La Habana... Pero es que usted me habla de la negociación y no del código de policía. O este posconflicto va a cambiar las medidas de convivencia de los colombianos. Esa es otra discusión. Yo quiero preguntarle a usted una cosa. ¿Usted cree que el código... Con o sin posconflicto hay colados en Transmilenio? Con o sin posconflicto hay problemas de establecimientos de comercio. Les voy a pedir que hablen de a uno porque nadie les va a entender en este momento. Pero yo le pido un favor, pero es que si podemos centrarnos en el código. Vamos a responder la última pregunta. Le voy a pedir al doctor Barón que respetemos entonces la opinión de la doctora Restrepo y vamos con la siguiente interrogante. Yo le pregunto, ¿cree usted que con o sin posconflicto hay necesidad de reformar el código? ¿Y no le parece que para personas que vienen sin ningún tipo de límite, el código sería totalmente útil con o sin posconflicto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Pienso que hay que reformar el código, que el código actual es obsoleto, pero pienso que hay que evaluar muy bien a qué se va a enfrentar Colombia. Muy bien, yo los voy a interrumpir por tiempo. A ambos muchísimas gracias. Esto ha sido todo para el segmento de la Fiscalía. Recuerden, en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Encontrarán allí la casilla perteneciente a la Fiscalía o a la Defensa para emitir su voto. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos escucharemos los argumentos de la Defensa. Regresamos a Veredicto. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar los argumentos de la Fiscalía y también de conocer al defensor de esta noche, el doctor Germán Barón, a quien invitamos a ponerse de pie, y él tiene 4 minutos para ahora exponer sus argumentos. Tal vez lo que yo diría es que el código es necesario reformarlo, código de hace 46 años, que no tiene conductas que para esa época existía. Hablo de los colados de Transmilenio. Hablo de establecimientos de comercio, tabernas, prostíbulos, discotecas, restaurantes en zonas residenciales en donde la gente tiene que soportar, obviamente, lo que es el ruido, lo que conlleva ese tipo de actividades, ventas ambulantes, venta de drogas, riñas, y sin que la administración pueda tomar decisiones serias frente a ese tipo de hechos.
Esos hechos, en mi opinión, no tienen nada que ver con el posconflicto, son hechos de convivencia ciudadana que tienen que ser resueltos por el Estado. De otra manera, lo que hace es denegar justicia. Cuando ustedes ven una riña, pues la riña puede presentarse o no en el posconflicto, podemos estar o no en posconflicto, existen, y lo que se necesita es actualizar el código para que se puedan combinar esas riñas. Lo que se necesita es un procedimiento ágil para evitar que establecimientos de comercio que funcionan en zonas residenciales duren 6 años para ser cerrados, y una vez cerrados cambien de nombre y sigan funcionando. Lo que se necesita es un código que permita que la policía tenga herramientas para que cuando se presente una riña, no solo cuando llegue una lesión personal es cuando puede intervenir la autoridad. Lo que se necesita es tomar medidas para evitar que las personas se colen en Transmilenio. Esas conductas son conductas que no existían en un código de hace 46 años que hablaba incluso de animales feroces. Es un código que habla desde hace 46 años de temas que tienen que ver con omisiones como no considerar la drogadicción como un elemento que juega en esta sociedad. Son conductas que están desfasadas en cuanto a las sanciones que se imponen, en cuanto a las multas. Entonces nosotros lo que hacemos es actualizarlo. Si el momento histórico es el adecuado o no, yo creo que es el adecuado. Es más, debió ser el adecuado desde hace mucho rato, cuando el Congreso debió haber asumido la responsabilidad de haberlo reformado. Y en ese sentido, yo quiero resaltar que lo que hacemos es imponer unas sanciones que, como lo explicaba el doctor Daniel, tienen consecuencias fiscales para la gente. Pero hay que diferenciar, doctor Daniel, no se trata de delitos, acá se trata de normas de convivencia. Para delitos está el Código Penal y la Ley de Pequeñas Causas. Esas normas son normas que son completamente diferentes. ¿Qué hace el Código de Policía cuando hay una fiesta en este momento? No puede hacer la autoridad absolutamente nada. Le estamos dando elementos de juicio para que sea eficiente. Estas conductas en cualquier país desarrollado tienen unas consecuencias, y eso es lo que estamos haciendo en este Código de Policía, de tal manera que independientemente del posconflicto o no, estas circunstancias tienen que ser resueltas. La ciudadanía no puede seguir viendo cómo siguen funcionando los prostíbulos en zonas residenciales, no puede seguir viendo cómo una riña no tiene ninguna consecuencia, no tiene que seguir soportando cómo la gente pone en movimiento todo el aparato de emergencias de una ciudad sin ninguna consecuencia. Aquí se consagran unas multas para quien lo haga, que se cargan al servicio telefónico de quien indebidamente utiliza la posibilidad de llamar a la policía, a los bomberos, a una ambulancia. Estamos también introduciéndole una modificación al procedimiento para que en las querellas policivas se tomen medidas de carácter inmediato. Entonces, una persona que incumple la ley, de una vez se le cierra el establecimiento de comercio, no es a los 6 años. Si una persona está en una fiesta y no quiere atender el llamado de sus vecinos o de la autoridad para disminuir el volumen, se le puede suprimir la fuente de energía. Y quería comentarle, doctora, que el allanamiento, como lo llama usted, sin orden escrita, ya está vigente. Está en el artículo 83 del Código de Policía. Y la Corte lo ha estudiado. Hay sentencia de constitucionalidad y explica los 4 casos en que es probable. ¿Cuándo? Cuando desde adentro solicitan auxilio. Sería absurdo que no pudiera entrar la policía sin orden judicial cuando desde adentro solicitan el auxilio. Es el caso del monstruo de Bosa, que hace poco tiempo asesina a toda su familia y desafortunadamente no ingresaron porque consideraban que no tenían orden judicial. 2, cuando los bomberos ven que hay un tanque de gas o la posibilidad de que una emergencia cause un desastre social, entonces tienen que entrar. 3, cuando ven los ladrones en un domicilio que no es el de la persona que está ahí. O 4, cuando desde ese domicilio se ataca a un tercero o a la sociedad, por decir algo, un francotirador desde un espacio que no le pertenece, la policía puede entrar. Ya fue estudiado por la Corte Constitucional, tiene sentencia, y son casos en los cuales, para evitar problemas, dejamos la misma norma que viene desde el año 1970. Doctor Barón, tal como ocurrió en el segmento de la Fiscalía, tengo para usted la siguiente pregunta, que la formula el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe. Si ustedes no consideran que es apresurado hacer esta reforma al Código Nacional de Policía sin definir cuál es el rol de la fuerza pública en el posconflicto, es decir, que el Ejército vuelva a recuperar
su función constitucional de defender las fronteras, de defender la soberanía nacional y que la policía se ocupe exclusivamente de la seguridad ciudadana. No me parece que sea apresurado. Si uno habla de apresurado, modificar una norma que desde el año 1970 está vigente, estamos hablando de una absoluta irresponsabilidad del Congreso. Llevamos 46 años. ¿Cómo va a ser apresurado pretender reformar un código de policía que tiene 46 años? Y segundo, el ejército tiene que seguir cuidando las fronteras. Aquí lo que estamos hablando es de facultades de policía, no del ejército, no de la Fuerza Armada, sino del cuerpo policial. Perfecto, lo invito a tomar asiento, vamos a invitar a su testigo a pasar al estrado para que complemente su posición. Se trata de Raúl Vera, coronel de la Policía Nacional, abogado, especialista en Derecho de Policía y Derecho Procesal Penal, administrador policial, técnico profesional en investigación criminal y parte del equipo redactor del proyecto. Señor Vera, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. La primera pregunta se la voy a formular yo. Si se llega a un acuerdo final en La Habana, llegamos al posconflicto, se desarman los integrantes de las FARC, ¿qué espera usted como policía que esos integrantes o desmovilizados hagan cuando estén reinsertados aquí a la sociedad civil? Que se incorporen a la comunidad, que hagan parte del conglomerado social, que respeten las normas y que se vinculen a actividades económicas productivas en procura de garantizar la paz. Comencemos con el interrogatorio. Bueno, yo quisiera preguntarle, coronel, si usted considera que hay que esperar el posconflicto para expedir un código. Por supuesto que no. Hoy les podemos compartir experiencias reales de barrios que albergan, el barrio Caracolí en la localidad de Kennedy en Bogotá, alberga desmovilizados de grupos guerrilleros en su segunda y tercera generación. Nietos de personajes que trabajaron en el M-19, tenemos desmovilizados de grupos paramilitares e incluso damnificados de catástrofes. Y encontramos en esos conglomerados sociales que, si quieren visionarnos un poco, no desde la fantasía de lo que podrá ser, sino de lo que es, y es una experiencia práctica e interesante para observar en el terreno, esos conglomerados, esas comunidades como el del barrio Caracolí en la localidad de Kennedy, son los que más requieren la norma. Yo preguntaría si el hecho de encontrar colados en Transmilenio establecimientos de comercio como esos prostíbulos, las tabernas, los restaurantes funcionando en zonas residenciales, las riñas, las bromas que hace la gente con el llamado a la autoridad, son hechos o circunstancias frente a los cuales ustedes tienen un marco jurídico suficiente para que la gente proceda en debida forma. ¿Es suficiente la ley que hay para que ustedes puedan tomar medidas y resolver esos temas o no? Es insuficiente, no solamente para nosotros los del Cuerpo de Policía Uniformado, sino para todas las autoridades de policía, alcaldes, inspectores, superintendentes, comisarios. Hay una estructura administrativa de Estado que no tiene herramientas que le permitan atender de manera eficiente el llamado y el reclamo de la comunidad. Y eso genera percepción de inseguridad y graves problemas de afectación a la convivencia, además de comportamientos violentos que desencadenan con un alto porcentaje de homicidios y situaciones complejas. No tenemos las herramientas hoy. Una última pregunta. ¿Estas circunstancias que hemos descrito obedecen a una circunstancia histórica de pre-posconflicto, de posconflicto, o es una circunstancia normal que en una sociedad siempre se da? Es una circunstancia normal de una sociedad. A lo largo de la evolución histórica de las sociedades, desde la creación de las policía, ciudades, civitas, siempre se requirió, o la humanidad en el proceso de construcción de su civilidad, de su agrupación, requirió normas de convivencia y autoridades quisieran cumplir esas normas de convivencia para poder desarrollar una vida normal en sociedad y en comunidad. No podemos atar esto a un posconflicto, es un completo error. Esto es propio del crecimiento y del nacimiento de una comunidad. A mí me preguntaba algo y me decía, no, es que es posible que en el posconflicto haya un acuerdo en cuanto a política de tierras, van a entregar unas tierras, una restitución a unas víctimas, vamos a fortalecer esos municipios y regiones rurales apartadas que hoy están un poco desfavorecidas, y vamos a ampliar esos conglomerados y se va a incrementar la actividad económica. Por supuesto que ellos son los que más necesitan estos mínimos de convivencia que estamos planteando hoy. O sea, si yo voy a montar una fábrica en un sector rural, pues tengo que respetar el entorno ambiental. Tengo
tengo que respetar una serie de parámetros para no afectar el resto de la convivencia de la comunidad. Y la última, ya muy corta, agradeciéndole a usted su ayuda. ¿Es para la gente la sensación de inseguridad el resultado de que el Estado no pueda resolver sus problemas de convivencia, que son los más elementales como estos que hemos descrito? Por supuesto, la frase del común de la ciudadanía que afrontamos los que somos autoridades de policía en la calle es: la policía no sirve para nada, porque siempre que la llamamos no me soluciona el problema. No soluciona el problema del ruido, no soluciona el problema de la ocupación del espacio público, no soluciona el problema del establecimiento de alto impacto, prostíbulo, mal llamado club privado, que inició labores hace como 3, 4 años en el barrio residencial donde criaba a mis hijos, a donde teníamos un conglomerado completamente sano, que trajo a mi comunidad drogas, distribución de drogas, prostitución, ruido, impacto de la movilidad por el parqueo de vehículos, infinidad de situaciones. Esa es una frase muy dura y muy fuerte para nosotros las autoridades de policía, y entendemos a la comunidad, entendemos su reclamo ante la falta de eficacia en el control de ciertos comportamientos que afectan gravemente el entorno social. Comencemos con el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, señor Palacios. Bueno, mi coronel, muchas gracias por estar. La primera pregunta, ¿hace cuánto se presentó este proyecto? Este proyecto de ley nosotros empezamos a redactarlo hace aproximadamente 6 años. Ha estado en 3 ocasiones que tenga yo memoria, desde que tengo experiencia en el acompañamiento del proceso legislativo. 6 años quiere decir antes de que iniciara el actual gobierno. Por supuesto que sí. Perfecto. Segundo, una pregunta para tener una claridad. ¿El robo es un delito o es una contravención? El hurto es un delito, es una conducta punible. Siendo en consecuencia con eso, ¿el hurto de un celular es una contravención o es un delito? El hurto de un celular es un delito, pero quiero ampliar allí la respuesta creyendo hacia dónde quiere ir la Fiscalía. Nosotros necesitamos un Estado fuerte, una estructura de Estado que responda con autoridad al control de comportamientos que afectan la convivencia. Hoy encontramos establecimientos que venden teléfonos robados, compraventas en donde el ladrón que robó en Los Héroes, en la Caracas con 72 un celular, lo vende en la Caracas con 63, y momentos después otra persona viene y compra las partes del teléfono celular, la policía ingresa, captura al responsable de la compraventa, no lo llevamos, lo judicializamos, y a las 2 horas el mismo establecimiento está abierto, funcionando tal cual, y eso es algo que cuestiona permanentemente la comunidad. Entonces necesitamos un Estado que genere acciones punitivas, que lleven a la pena de prisión, a la cárcel a los que roban, pero también acciones administrativas contra el establecimiento para poderlo cerrar, y que autoridades penales y autoridades administrativas, como un solo Estado, sean contundentes contra esos comportamientos que afectan la convivencia. Pero queda claro que el hurto es una conducta penal. Por supuesto que es una conducta penal. Perfecto. Quería solamente para que tenga claridad la defensa conmigo. Otra pregunta. ¿Los eventuales reinsertados tendrán que cumplir las normas igual que el resto de los colombianos? Por supuesto. ¿Sí o no? Por supuesto. Quiere decir, el código de policía debe ser para todos los colombianos, no para un posconflicto. Yo pienso que darle unas normas especiales o una categoría especial a unas personas por el hecho de que se desmovilicen o no sería un mensaje muy negativo para el resto del conglomerado social. Quisiera decir entonces, coronel, ese es un código de policía que está diseñado para todos los colombianos, sí, no para el posconflicto. Para todos los colombianos, correcto. Yo creo que es clara la posición de la Fiscalía, en donde la Fiscalía dijo desde el comienzo que ese no podía ser ni debía ser un código de policía para el posconflicto. Esa era la posición de la Fiscalía. Muchas gracias, coronel, por su respuesta. Muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado entonces los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. Nosotros haremos una breve pausa comercial para regresar y escuchar los alegatos de conclusión. No sin antes recordarles que ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Ya volvemos. Regresamos a Veredicto, tiempo de las conclusiones. Comenzamos con la Fiscalía, señor Palacios. Bueno, en ese sentido creo que el caso que ha presentado la Fiscalía ha sido probado claramente y más allá de cualquier duda. La posición de la Fiscalía fue que ese no era un código de policía que estaba diseñado para el posconflicto, que no era un código que debía ser para el posconflicto. Eso fue lo que dijimos en nuestro argumento inicial. Creo que la defensa se sumó de manera clara, evidente, inclusive hizo un esfuerzo casi que importante para demostrar que el código de policía es necesario para Colombia con o sin posconflicto, que
Como lo dijo el coronel, aquí hay unas conductas de convivencia que tienen que ser atacadas con o sin posconflicto. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía considera que, en las mismas palabras del ponente, en donde ha dicho el senador Barón, es un código de policía que debe salir con o sin posconflicto. Creo que se centraron en el argumento del testigo, pero el argumento de esta Fiscalía fue muy claro en decir que este código no era un código para el posconflicto. Estamos totalmente de acuerdo que se necesita un código de policía y hay que hacerlo de manera urgente, pero no un código de policía para el posconflicto, no un código de policía para el servicio de un proceso de paz que está al servicio de la impunidad, no un proceso de paz que se maneja desde La Habana, no con imposiciones desde La Habana. Queremos un código de policía hecho por la ciudadanía, hecho por los congresistas, y un código de policía que enfrente los problemas de convivencia y de seguridad que hoy enfrentamos en todas las ciudades de Colombia. Muchísimas gracias. Alegatos de conclusión por parte de la defensa. Señor Barón. Pues a mí me complace mucho que por primera vez en este programa la Fiscalía termine de acuerdo con la defensa, porque desde hace 6 años que venimos trabajando este código, yo fui ponente de 2 códigos pasados que me parecía que no tenían herramientas suficientes para la autoridad. Logramos llegar a un acuerdo y, como lo dijo el coronel, desde tiempo atrás, antes incluso del inicio de este gobierno, se viene trabajando porque consideramos que son circunstancias que atañen a cualquier colombiano sin importar su condición. Entonces, me complace mucho llegar a ese acuerdo y creo que lo que resulta importante después de este programa es que estamos dotando a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades de unas herramientas que permiten resolver de manera muy clara hechos de convivencia, no temas de orden penal. Para eso está el proyecto de pequeñas causas, para eso está el Código Penal. Esta es como la iniciación de lo que uno hace en una sociedad, como cuando se forma un niño. Si usted no le enseña en las conductas más elementales a tener unos límites, no puede pretender que después, cuando sea adulto, no cometa errores mucho más graves. Y así es como lo hemos venido considerando desde el punto de vista sociológico, y por eso creo que, independientemente de la circunstancia histórica, es un código necesario. Votemos entonces por los argumentos más convincentes. ¿Está usted de acuerdo con la Fiscalía, con la defensa? Solo quedan unos minutos para que pueda emitir su voto a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Hacemos una corta pausa y regresamos para conocer su veredicto. Regresamos a Veredicto con los resultados de la votación. Ustedes a través de nuestra página de internet han decidido lo siguiente. Gana la Fiscalía, doctor Daniel Palacios, con un 51%. La defensa, doctor Germán Barón Cotrino, obtuvo un 49%. Señor Daniel Palacios, usted ha asumido esta noche el papel de la Fiscalía y nuestros televidentes a través de la página de internet le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Bueno, con mucha complacencia, porque lo que era la razón de esta Fiscalía era demostrar que este código de policía no es un código de policía para el posconflicto, ni es un código de policía del posconflicto. Lo que ha quedado plenamente comprobado es que este será un código de policía para los colombianos, es un código de policía que no está al servicio del posconflicto y que es un código de policía que necesitamos con o sin posconflicto. Entonces, creo que fue altamente probado este tema y realmente le puede dar la tranquilidad a los colombianos de que vamos a tener un código de policía que es un pie para que el resto de las ciudades tengamos un código de policía que enfrente los retos grandes que tenemos en materia de seguridad y en materia de convivencia. Muchísimas gracias a las cabezas, a la Fiscalía, a la defensa, de igual manera a los testigos. Muchas gracias por habernos acompañado en este debate. A ustedes, nuestros televidentes, recuerden la cita. Próximo lunes festivo, el horario será a las 10:45 de la noche, cuando tendremos para ustedes otro tema de interés. Gracias por acompañarnos, les deseamos una feliz noche.